Hola, buenas tardes. Somos el equipo 1 de español y venimos a presentar nuestro mapa mental sobre la etapa 1. Nuestro equipo está conformado por Dana Michelle Aguilar Rentería, Zoe Saret Nerio Gaitán, Diana Michelle Barrientos Rodríguez, Eugenio Humberto de la Rosa Rosales, Dayan Bud Bocanegra y Biasadev Cabrera Carrera. Ahora, ¿qué significa la definición? Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra, la naturaleza de una persona o una cosa, o decidir o determinar la solución de algún asunto o cuestión. Es el concepto. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Bueno, a mí me tocó explicar qué son las características esenciales y qué son las características accidentales. Para estas dos voy a usar unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Las características esenciales son las características que destacan y hacen ser lo que la cosa es y la definen. Las características accidentales, por otro lado, son las que a veces pueden darse o no y no intervienen con la función esencial del objeto. Por ejemplo, voy a usar un concepto que va a ser la computadora y voy a decir sus características esenciales y accidentales. Las características esenciales de una computadora pueden ser la pantalla o las teclas. Y las características accidentales pueden ser el color y el tamaño. Para que se entienda un poco mejor estos dos conceptos, se puede resumir diciendo que lo semejante es lo esencial y lo diferente es lo accidental. Bueno, pues el contraejemplo, en sí la definición que sale en internet es un ejemplo que se utiliza para rebatir lo que se ha expuesto teóricamente o con otros ejemplos, lo cual en mis palabras y por lo que yo entendí, el contraejemplo es como el nombre dice, un ejemplo, pero se puede llegar a confundir porque el nombre dice contrario y no es exactamente contrario, es diferente, pero debe mantener una característica dependiendo qué concepto estés tomando de ejemplo. En el caso del lápiz, el contraejemplo es pluma, porque es diferente, pero tiene la característica que los dos se usan para escribir. El concepto de clase es cuando un conjunto de objetos o elementos comparten entre sí una o más características esenciales. Un ejemplo del concepto de clase podría ser como el acordeón, la guitarra, el violín, el órgano, el bongo, la batería. Todos esos objetos tienen una característica que son instrumentos musicales. Esos mismos instrumentos musicales se pueden separar en otra clasificación que sería de cuerda, de aire, pero en sí forman una clase que son instrumentos, lo cual nos explica en sí la definición que es que tienen características esenciales. Los instrumentos, ¿cuál es su característica? Que de esos objetos sale un sonido que es agradable al oído, que llamamos música. Esa sería la característica de los instrumentos. O un acontecimiento, mientras que para el pensamiento se puede definir como una idea o representación mental sobre algo o alguien. El mapa conceptual es una técnica gráfica para visualizar ideas, para organizar y un medio para la lectura. Se caracteriza por contener conceptos y palabras de enlace, ser conciso y representar relaciones en orden jerárquico, formar una red de relaciones y ser flexible según el texto. Tienen como utilidad ayudar a mejorar la comprensión de un tema, ser una guía y resolver problemas de la vida diaria.
Las relaciones entre conceptos se utilizan para asociar ideas o conceptos entre sí. En estas, utilizamos el razonamiento verbal para darnos cuenta de que estos conceptos se conectan unos con otros entre sí. Las funciones del lenguaje son los distintos usos que le damos a la palabra. Existen 6 tipos de ellas. La primera es la referencial. Esta informa los hechos. La segunda es la apelativa. Esta trata de persuadir. La tercera es la expresiva. Esta se utiliza para expresar emociones o estados sentimentales. La poética da belleza a las palabras al mismo tiempo de que juega con ellas. La fática. Esta se utiliza para corroborar si el canal de voz está en uso correcto. La metalingüística corrobora que la palabra esté en uso correcto mediante la palabra. Las analogías. Una analogía es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Es decir, estas palabras se relacionan debido a su manera de semejanza, entre otras cosas distintas. Estas también podrían llegar a servir para comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales sobre ellas.